Hola, soy Profe Neón. Te doy la bienvenida al canal. Te invito a conocer un tema fascinante. Aprendamos juntos a todo color. Un vector es una cantidad que tiene magnitud y dirección. Aquí lo interesante es la magnitud, porque puede ser un tamaño, puede ser una cantidad y puede representar muchísimas cosas. Por ejemplo, puede representar una distancia, puede representar una velocidad, puede representar una aceleración, puede representar una fuerza, puede representar muchísimas cosas en el ámbito de la física y las matemáticas. Pero primero es importante que podamos comprender el concepto de vector. Entonces es una cantidad que tiene magnitud y dirección. Y aquí podemos ver un eje cartesiano en rojo y podemos ver este vector, un vector que hemos denominado A. Cuando escribimos un vector, tenemos dos maneras de representarlo. O lo representamos con una letra en negrita, por ejemplo, una A en negrita, que sería un poco más gruesa que la A normal, o lo representamos con una letra A y una flecha en la parte superior. Cualquiera de las dos formas es válida y podemos representar el vector. En este caso, lo tengo representado en negrita. Estoy trabajando en AutoCAD y como es el AutoCAD, bueno, nos va a permitir también poner letras en negrita. Entonces, tenemos este vector que se llama A, así lo he denominado, y podemos ver que tiene una magnitud, es decir, un tamaño. En este caso, vamos a ver el tamaño que tiene este vector. Podemos nuestros origen y el final de de la medida que vamos a hacer, y tenemos que este mide 40. 40 que, como dijimos hace un momento, puede ser 40 metros, 40 kilómetros, 40 newtons de fuerza, 40 metros sobre segundo de velocidad, de aceleración, en fin, muchísimas eh, maneras en que esa magnitud puede ser entendida y puede ser aplicada en diversas maneras en que podemos utilizar los vectores dentro de la física. Ahora veamos que este vector tiene un ángulo. Vamos a seleccionar dos objetos y dice que tiene un ángulo de 30 grados. Ahora, cuando nosotros nominamos un vector, podemos observar que nuestros vectores están representados de dos maneras, se pueden representar de dos maneras. O los puedes representar en coordenadas X y Y, como lo hemos aprendido quizás desde la secundaria, o lo puedes representar en coordenadas polares. Esta de arriba se llama coordenadas rectangulares. Esta sería rectangular. Es la representación rectangular y esta es la representación polar. En X y Y, pues son lo que encontramos en el eje cartesiano, las coordenadas en X y coordenadas en Y. Eso es muy fácil de hacer. Cuando decimos, tienes 2 en X, pues cuentas 2 y 3 en Y, cuentas 3 en el eje de la Y. Pero cuando tenemos un vector como el que estamos analizando, tenemos un radio o una magnitud y un ángulo, que es el caso que nos ocupa hoy. Si se fijan, tenemos una magnitud y tenemos un ángulo. Este vector que estamos analizando hoy tiene estas características. Tiene una magnitud de 40 y un ángulo de 30. Pero ahora lo que queremos saber es cómo este vector tiene, bueno, se relaciona con los ejes con los que está conectado. Por ejemplo, eh, ¿cuál sería esta línea que acabo de hacer aquí? Representa su componente en el eje de la Y y tendríamos otra línea más que representa su componente en el eje de las X.
AutoCAD tiene la ventaja de que si le tocamos las líneas, podemos ver la magnitud de cada una de estas fuerzas. Dice que en el eje X tiene 20 de la componente, perdón, en el eje de la Y, la componente es 20. Y en el eje de las X, nuestro componente dice que es 34.641. Pero no todo el tiempo vamos a tener una herramienta como AutoCAD que nos va a decir las medidas de cada una de estas componentes. Entonces lo que necesitamos hacer es calcularlas. Y para esto tenemos estas ecuaciones que ya he preparado con anterioridad. La componente en X y la componente en Y. En un momento les explico cómo leemos, cómo entendemos estas ecuaciones. Muy bien. Volvemos a acercarnos aquí para que todo el mundo pueda ver lo que estamos hablando. ¿Qué es lo que nos indica estas ecuaciones? Bueno, tenemos el vector A. Como puedes observar, este vector A tiene una magnitud de 40. 40, lo que esté representando. Hasta el momento vamos a decir 40 unidades. Y lo vamos a representar en nuestra ecuación así. A entre dos líneas verticales, esto significa magnitud. Magnitud del eje del vector A es 40. Si dejáramos la A sola, tendríamos que poner la magnitud y el ángulo, pero en este caso es solamente la magnitud lo que nos interesa, o el radio, como lo vimos en las coordenadas polares, y es 40. Y tenemos que para el eje de las X es el coseno del ángulo. ¿Cuál ángulo? El ángulo que nos da entre el eje X y el vector. Entonces sería, en este caso, para calcular las X es igual a 40 coseno de 30 grados. Y esto nos da exactamente la misma medida que tenemos en nuestro, en esta componente de X, que es 34.641. Lo puedes comprobar con tu calculadora, lo puedes comprobar de muchas maneras. Entonces, tenemos la componente en X que es 34.641. Y la componente en Y también hacemos lo mismo. Y es igual a 40 por el seno de 30. Y esto nos da 20. Estas serían las componentes del vector. Y de esta manera sabemos y podemos descomponer este vector en sus componentes X y Y. Y podemos comprobarlo de la manera que les acabo de mencionar. Pues si tienes la oportunidad o la opción de tener un software como AutoCAD, bueno, puedes verificar que las medidas que tenemos, bueno, 34.641 y 20, que es para el eje de la Y. Pues muy bien, esto nos va a servir para muchos otros temas. Nos va a servir para cuando analicemos fuerzas, nos va a servir para cuando analicemos aceleraciones. Por ejemplo, cuando estamos utilizando el plano inclinado, la aceleración de la Tierra se tiene que valorar, se tiene que considerar conforme las componentes, una componente que va de fuerza, que va paralela a la rampa en la que estamos trabajando. Por lo pronto lo dejamos aquí y de esta manera es como estamos haciendo la descomposición de un vector en sus componentes. Y espero que te sea útil y que te vaya muy bien en tus clases. Nos vemos la próxima. Espero que hayas disfrutado y aprendido algo nuevo. Con Profe Neón, el saber nunca se apaga. No olvides suscribirte, dar like, hacer clic en la campanita y compartir para que todos puedan aprender a todo color. Nos vemos en el próximo video.